Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento estamos hablando, con el Antiguo Testamento nosotros nos estamos cerciorando bien de todo lo que en esta, entre comillas, según una de las frases muy interesantes que nos deja este gran estudioso bíblico, historia de la salvación, encuentra en todos los libros, ¿verdad?, que vienen desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en esta partecita, ¿verdad? Este sería el 7º libro. Habíamos comenzado ya con todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, hasta el Deuteronomio, este gran discurso de Moisés frente a la tierra prometida. Viene el segundo paso. Llegamos a la tierra prometida, Naabe, Oima, Josué, Yeshua, Salvador, Ohazama, lleva Oikema, la tierra prometida. Hay muchos elementos, cosas maravillosas que encontramos aquí, ¿verdad? Desde el libro de Josué. Pero ahora pasamos al libro de los jueces. Allá es Yahweh Guatajina. Pero Abenda Yaraikoeima la Tendota, el líder, el único líder. Sino que ahora tenemos una gran variedad. Pero nos damos cuenta que ahí parece una anarquía. Así lleva. La enteroetea la ñemoyo pepejina, o mejor dicho, no hay alguien bien designado que pueda también unir, que busque esa unidad. A pesar de que el autor sagrado, cuando va presentando a cada uno de los jueces, siempre le presenta a la nación de Israel, o sea, a Israel, como si fuese ya una nación compacta, ¿verdad?, de las 12 tribus. Siempre le nombra y le dice Israel, los israelitas, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros miramos después la historia, cada una de estas historias más bien están representando a cada una de las tribus. Es decir, en una forma muy individual, muy separada de lo que es la comunidad como tal. En todo caso, si hay valores de la comunidad, simplemente estos valores se están refiriendo a ese clan, a esa tribu. Pero en fin, entonces estamos dando pasos y justamente ya tuvimos incluso algunos ejemplos, ¿verdad?, de todo lo que significaba la problemática. Porque algunos están a favor y otros están en contra. Algunos quieren no diría la disgregación, ¿verdad?, porque ya de por sí estaban estas tribus, pero ahora algunos quieren la unidad de todas las tribus. Y para eso necesitamos un modo nuevo de gobierno, un modo nuevo de unirnos y caminar juntos, ¿verdad?, para que formemos la nación de Israel, un solo pueblo. Opeña de ñepiana, ñamañana, yahesana, baisha pa yagüero guatata, amba isha pa ñahendurirea lleva.
a las propuestas de la comunidad, vamos a procurar vivirlo, ¿verdad? Entonces, el libro de los jueces estamos encontrando una gran variedad. Después, también estos capítulos del 17 hasta el 21 nos presentan historias horrendas, decíamos. La primera luego era, y que ya hemos estudiado, era con respecto a la idolatría. El capítulo 17 nos habla de una gran idolatría. Ahí le encontramos a Mica, ¿verdad? Entonces le encontramos a este levita que viene, que tiene su efod, tiene entonces todo lo que significa para él un rito propio, especial, solamente para él, para su casa. Bueno, después se van combinando en el capítulo 18 con los de la tribu de Dan. Entonces se van metiendo elementos para demostrarnos que cuando no hay un tendotá, cuando no hay alguien que nos ayude a poner orden, de cierta manera nosotros estamos viviendo en la anarquía y cada uno ya dicen de sálvese quien pueda, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Cada uno, ya por lo ya posee, ya y a pesar de que en ese tiempo no había rey en Israel, así te dice, y cada uno hacía lo que quería. Algunas traducciones dicen que cada uno hacía lo que podía o lo que mejor le parecía. Bueno, entonces esas expresiones tenemos que entender bien, Ina. A Nigelaña pensa muy en positivo, lo que mejor le parecía pues es muy en positivo. Porque en realidad a veces el autor sagrado se diseñan de landa yahuere koino petei beñande non debe a lleva da yahuere koino petei la ogenon de abañan debe. Entonces evidentemente que nosotros vamos a ir por un camino equivocado. O puede a tu cada uno y cotaña cane carretilla y cada uno ya puta la ya posea. Entonces por eso las traducciones también son muy importantes. Bueno, seguimos un poquitito más, ¿verdad? Presentando un poco este contexto histórico y un poco de cronología también para situarnos dentro de este contexto histórico. Decíamos nosotros que este contexto histórico, el más probable, es sin duda el que llena el tiempo transcurrido, decíamos, entre la posesión de la tierra prometida hasta la monarquía. Tierra prometida y monarquía, los dos. Entonces, desde que ellos entran y comienzan a organizarse, desde que ellos entran a la tierra, van tomando posesión de la tierra. Ahora nos preguntamos, listo, ¿dónde hay por Ibeima Moisés, ¿dónde hay por Ibeima Josué, jamá veraña moita, jamá anga oñi moita peñanere non debe? En cuanto que Josué todavía estábamos en marcha, estábamos en camino. En cuanto que Moisés estábamos todavía en marcha y en camino. Nos ha reunido y ahora entonces nos está llevando hacia la tierra prometida. Pero ahora, sin embargo, que entramos a la tierra prometida que emana leche y miel, entre lo que te haya coma lleva esa porción de la tierra que Dios nos ha dado, entonces va a la lleva bueno, entonces este tiempo histórico más probable es sin duda el que llena el tiempo transcurrido desde la posesión de la tierra prometida hasta la monarquía. En este lapso de tiempo las tribus debieron tener dos instituciones centralizadas, la de la justicia y la del culto. Esta especie de administración central intervendría a buen seguro en aquellos casos que no podían resolver los jueces de cada consejo local. Entonces, aquí una administración más o menos central. Entonces, eso es lo que estamos buscando más o menos. Se dan cuenta de lo individual, de lo particular, de esa diversidad que existía y que cada uno o lleva ley, lleva. Sin embargo, ahora estamos encontrando una administración central y los jefes, ¿verdad? Entonces, que se reúnen y procuran dar una respuesta. De vez en cuando, ante peligros y amenazas más fuertes, surgía bajo la elección de Dios un personaje que combatía en abierta campaña militar con el empleo de la astucia. Aquí tenemos, por ejemplo, un Gedeón, ¿verdad? Y estos eran los jefes carismáticos, aquellos que se ponían al frente para salvar a la nación de Dios. Mira, ya estoy apama, gurillas esa pama, lleva esa papeñan de yara, o mongu eishu becuera, o mopurin eishu becuera, hecuera oye esa cua,
o mañana piña pito uyo guapo calcular y va ella pona hamba ella va ñande ya huera hata coña neneta. Y entonces tenemos el estilo de Gedeón, tenemos el estilo de Sansón también, a los que se suele llamar jueces mayores, en contraste con otros personajes más de estilo de los funcionarios, a los que se nombra como jueces menores, que responderían a lo que entendemos por jueces en nuestro vocabulario, es decir, los que administran justicia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Antiguo Testamento. El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán ha fallecido en Roma a los 89 años. Fue el equivalente a ministro de Sanidad del Vaticano entre 1996 y 1997, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Realmente no supe cómo. El caso es que me nombró presidente de este dicasterio o ministerio de la salud, porque pues yo no me dedicaba en absoluto a cuestiones de salud. Yo me dedicaba más bien, según mi especialidad, a la teología, a la cultura, a la catequesis, al diálogo con el aspecto político de América Latina. Javier Lozano Barragán fue una de las figuras claves del pontificado de Juan Pablo II por su fuerte defensa del derecho a la vida. Sufrió una caída el pasado miércoles santo y fue hospitalizado en la clínica San Pío XI. El Papa Francisco lo visitó el Viernes Santo antes del Vía Crucis, aunque los médicos informaron de que su estado de salud ya era muy delicado. Javier Lozano Barragán será enterrado en México. Con su muerte, el colegio cardenalicio pasa a estar formado por 210 cardenales, de los cuales 117 son electores. Es la primera vez desde hace 2 años que el Papa atraviesa en papamóvil la multitud en la plaza de San Pedro para dar comienzo a su audiencia del miércoles. El Papa retomó su serie de catequesis sobre el valor de la vejez y los ancianos y explicó cómo el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, se extiende no solo a la familia, sino a todas las generaciones que nos preceden, a todas las personas mayores. Expresó su decepción por la cultura actual de los jóvenes que desprecia el valor de las personas mayores y se refirió a un caso concreto que ocurrió en Italia. Unos niños prendieron fuego a la manta de un anciano sin hogar. Questi ragazzi che hanno dato fuoco alla coperta di un barbone sono la punta di un iceberg, cioè del disprezzo per una vita che, lontana dalle attrazioni e dalle pulsioni della giovinezza, appare già come una vita di scarto. Scarto è la parola qui, disprezzare i vecchi e scartarli dalla vita, metterli da parte, buttarli giù. A continuación, el Papa insistió a los padres a acercar a sus hijos a las personas mayores de su vida para combatir la cultura del desprecio. Per favore, avvicinare i figli, i bambini, i figli giovani agli anziani. Avvicinarli sempre e quando l'anziano è ammalato o è un po' fuori testa, avvicinarli sempre, che sappiano che questo è la nostra carne, che questo è quello che ha possibilitato che noi stessimo adesso qui. Per favore, non allontanare gli anziani. Después, el Papa saludó a varios grupos de peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro y agradeció a los peregrinos polacos la acogida de los refugiados ucranianos en sus casas. Después impartió su bendición rodeado de flores de Pascua. El 21 de abril, la ciudad de Roma cumple 2.775 años. Según Sergio Giacomoni, presidente del Grupo Histórico Romano, celebrar el cumpleaños de Roma es algo más que recordar la fundación de la ciudad. Celebrar el nacimiento de Roma es como celebrar algo parecido a un resurgimiento, una forma diferente de vivir y de pensar. Giacomoni fundó en 1994 el Grupo Histórico Romano. Su objetivo inicial era crear un espacio en el que pudieran reunirse personas con una pasión común por la historia y la Roma antigua, pero pronto descubrió que no solo la gente de Roma compartía esa pasión. Poco a poco hemos crecido. Obviamente hay mucha gente que comparte esta pasión, por raro que parezca, no solo en Italia, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Por ejemplo, saber que interesa también en Australia, en Nueva Zelanda, en Rusia, en América, incluso en los países latinos.
El grupo celebra cada año el cumpleaños de la ciudad, subrayando el impacto de la vida y la cultura romanas, tanto en el mundo antiguo como en el actual. No solo celebramos la ciudad de Roma, celebramos un ideal, una forma de vivir de manera distinta. Es verdad que Roma dio muchos problemas a muchos pueblos, pero también es cierto que ha cambiado la vida de muchos de ellos. Creó un sistema jurídico y leyes, inventó la construcción de carreteras y el suministro de agua, inició un estilo de vida diferente. Entre ellas se encuentran las procesiones por el centro histórico de la ciudad y las representaciones de combates de gladiadores. La fiesta demuestra que después de casi 3.000 años, todos los caminos siguen llevando a Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres
porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los jueces y estamos mirando un poco lo que son los jueces mayores, los jueces menores, el estilo también de gobierno. Estábamos hablando, ¿verdad?, de algunos carismáticos, así llamados especialmente por el Señor. Te habla del famoso ruaje, el espíritu del Señor, como y bueno, bueno, entonces todo esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender. Estos son los jueces mayores y están también, decíamos, los jueces menores que tienen otro estilo, ¿verdad? Tienen otro estilo y también sin mucha relevancia. Yahuerescoya lleva grandes informaciones. Hay algunos que solo 1 o 2 versículos, ¿verdad? Y con eso ya te dice todo sobre el juez. Ahora, la unidad de oficio que presenta este marco narrativo nosotros podemos encontrar en la denominación general de juez. Es decir, cada uno más o menos tiene una función más o menos similar. No tan similar, ¿verdad?, en su forma de actuar y en su forma de ser. O sea, no todos tenían la misma manera. Pero dentro de la historia también, ¿verdad?, que encontramos. Bueno, todo esto nosotros ya fuimos viendo también. Ahora lo miramos de una forma mucho más conclusiva y general. Porque con Angayay Cuadama, Añambo Asama Guri, Peñane Akane, Añande Yahe Shama Guri, Humido de Shaibeti, no reflexionáis, no me Peña, tú entonces vayan a Ñande Yarañe Antiguo Testamento, los cursos anteriores, donde fuimos leyendo y fuimos estudiando cada uno de los personajes, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí, esta denominación general de juez, entendida como aquella persona que conduce al pueblo. O sea que por eso nomás se les llama juez, ¿verdad? No es porque actúa de la misma manera, sino que porque conduce. La característica es esa. Él después va a descubrir cómo tiene que conducir a su pueblo. Y es entendida entonces de esta manera, que lo saca de apuros y lo gobierna. Para subrayar, lo saca de apuros y lo gobierna. Pero es como esa inspiración, pero esa inspiración que le viene de Dios. Bueno, ella apoye, vea, hay cotemeo, pean de ellos, ella apoye en guana. Porque pean, en diga tu mo, ahí la llamamos buru. En diga tu mo, ahí ya pomba bebé. Si hay metan de día, cero mongueta lleva. Yo te voy a acompañar y te voy a dar la fuerza necesaria, pero sos vos, ¿verdad? Es decir, dentro de lo que nosotros también entendemos, es muy lindo, ¿verdad? Porque el autor sagrado nunca se está olvidando de lo que significa también la historia de la salvación. No nos olvidemos y hagamos paréntesis ahí, porque historia de la salvación quiere decir que Dios se realiza dentro de la misma historia de la humanidad, dentro de la misma historia del hombre. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Dios que quiere sacar el pecado, es decir, todo lo negativo de la vida del hombre, pero a través de ¿quién? No con unas cuestiones mágicas, no como un dios griego, que te tira rayos y que cambia todo de acuerdo a lo que él piensa y quiere, para destruir lo negativo y para poner algo nuevo. O al revés también, porque los dioses, ¿verdad?, griegos también más o menos se presentan de esta manera. Bueno, pero aquí, sin embargo, nosotros estamos hablando y estamos viendo que
el Antiguo Testamento nos presenta directamente un Dios presente, pero un Dios que deja en manos del hombre esa libertad de decisiones. Y por eso está diciendo aquí que es en general el entendimiento, la comprensión del pueblo el que le va a llevar a comprometerse para poder hacer un camino de liberación del pueblo, de la gente, en su pensamiento, en su forma de apuntar y hacia dónde quiere caminar. Entonces, junto a estos personajes está también el pueblo. Si en el libro de Josué el pueblo se caracteriza en general por su fidelidad, en el libro de los jueces la conducta del pueblo es irregular. Josué, entero veteamos en Dula Tendotabe. Estas son las cosas interesantes que tenemos que tener en consideración y en cuenta. En cuanto que el libro de los jueces no nos está presentando una fidelidad number one, ¿verdad? Una fidelidad total. Primero, porque hay mucha diversidad. Segundo, porque se refieren más bien a textos totalmente independientes, y estos textos independientes que responden más bien a cada una de estas tribus, a realidades de estas tribus. En el libro de los jueces la conducta del pueblo es irregular. Entonces, la conducta del pueblo es irregular en el libro de los jueces. Ella va guiando el curso de la historia, la va escribiendo. La fidelidad a Yahvé se proyecta social, política y religiosamente como tranquilidad y periodos de paz. Eso también, ¿verdad? O sea, hay momentos, ¿verdad? Periodos. Pero eran los famosos altibajos en la historia de la humanidad, en la historia de la vida. La infidelidad, atención, la infidelidad, la idolatría, el olvido de Dios se traducen en amenaza externa, peligro, asedio y guerra. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado.
El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó,
sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, estamos con nuestra reflexión del libro de los jueces, el aspecto de la teología, el aspecto de todo lo que significa para nosotros también un crecimiento en el conocimiento bíblico, por una parte, pero desde este conocimiento bíblico a entender lo esencial y lo fundamental que el autor sagrado nos quiere transmitir. El autor sagrado aquí nos quiere transmitir principalmente nos quiere transmitir valores, elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros a crecer en nuestra decisión, en nuestra opción también de nuestra vida cristiana en este caso, porque recordamos que el cristianismo se presenta como una continuación o también como los evangelios mismos después presentarán como cumplimiento de todo lo que viene realizándose en el Antiguo Testamento como plan de salvación. En Jesús, entonces, después nosotros encontraremos la realización y la planificación de este plan de salvación. Bueno, seguimos entonces mirando todo lo que nos trae este maravilloso libro de los jueces. Todo este material que encontramos aquí, que no es homogéneo, no es homogéneo, no es que alguien se sentó, un solo autor, y comenzó a escribir un capítulo 1, versículo 1, sino que esto es lo que nosotros podemos llamar como esa inspiración de Dios que en el contexto histórico, en la vida del pueblo, en la realidad del pueblo, y desde ahí entonces después ellos van escribiendo y van trabajando. Entonces este material o los variados materiales que encontramos, primero no tiene homogeneidad, sino que responde a momentos diferentes de la historia de las tribus en este periodo, momentos diferentes de esta historia. Y es recopilado y unificado en una sucesión continuada de historias que llenan el vacío de esos años hasta la instauración de la monarquía. ¡Qué lindo! Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que detenernos un poco, pensar un poco, entender un poco. De cierta manera, el libro de los jueces lo que está haciendo está llenando un vacío, o nos está explicando, podemos decir también, un proceso, porque no es tampoco simplemente inventar y decir, bueno, aquí no sabemos qué decir, inventamos, donde narremos sobre los jueces, sino que también es un proceso. Hemos entrado a la tierra prometida,
Hayawere como ina ba isha pa mombe uñande ba epa yapona ba isha ba ñande ñañe comportana ba isha ba peñandere kobe alleva oye shaucana. Y entonces desde ahí vamos mirando también estos otros elementos. Y aquí entendemos que desde el tomar la tierra, el entrar a la tierra prometida, el poseer la tierra prometida, ahora la siguiente preocupación va a ser el de la monarquía. Recordemos 3 cosas importantes. No nos olvidemos nunca Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, justamente le dice, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Entonces esa tierra, dentro de una reflexión teológica, lo que nosotros estamos encontrando es que aquí se está realizando. La promesa de la tierra se realiza entonces aquí, tanto en el libro, ¿verdad?, de Josué, que van entrando, en el libro de los jueces, de nuevo, te vuelve a hablar sobre la tierra, la posesión de la tierra, pero sobre todo es, como decíamos aquí, el libro de los jueces, una característica más que nos pone y que nos acentúa mucho en el libro de Josué. ¿Y cuál es? Y justamente esta transición, este momento, esta situación que va llenando, por eso decíamos como que va llenando el hueco desde el poseer la tierra y luego de poseer la tierra el encaminarnos hacia el estilo de gobierno. Porque en el capítulo 17, versículo 6, justamente del Génesis, ahí nos decía, de tu descendencia saldrán reyes. Está la tierra, la descendencia y la monarquía, los reyes. Tres cosas Dios le promete a Abraham. Porque en toda la Biblia, de una manera, de una manera transversal. O muñeco uno lleva del Génesis o pa bebe en el libro del Apocalipsis. Cielos nuevos, tierra nueva. Umiango da eku oñe mointe a heinte higuaya lleva. Sino que eso se dice porque justamente con eso nos están queriendo mostrar y decir, mira, lo que Dios había prometido desde el comienzo, como pueblo prometido, como pueblo que Dios iba a formar y que somos nosotros, nave. Oye, ya po mañana, mañana. Cielos nuevos y tierra nueva. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos ayuda a hacer una verdadera resurrección, una verdadera Pascua, paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Nos dice así la palabra del Señor: en aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra: israelitas, ¿qué les llama la atención? ¿De qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este por nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen ha creído en su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es este testimonio que ahora Pedro y Juan comienzan a anunciar, a predicar. Lleva una palabra griega que quiere decir anuncio. Queridos hermanos, no nos quedemos con las cosas simplemente externas, con las cosas simplemente de una sanación o curación corporal. Lo que la palabra de Dios en su pedagogía nos está enseñando, hechos y acciones de los apóstoles, es verdaderamente dar este paso tan importante hacia la vida nueva. Ubeáis en la Pasca, es decir, Pascua, ubeáis paso. Ubeáis añañemon baretea lleva peñan de yara rubibe. Peñan de yara putumaranga turubibe, ñande yahuerecoa. Como cristianos bautizados, como cristianos resucitados. Hagamos caminar nuestra sociedad, hagamos caminar nuestra familia y caminemos primero nosotros hacia la luz del resucitado, la vida de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero?
Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Jueces. Nos encontramos ante estos personajes tan interesantes dentro del libro de los Jueces, que son justamente estos personajes, pero que decíamos
no se presenta de una manera así directamente homogénea. No es homogénea, ¿verdad? Sino que son materiales y narraciones bastante diferentes. También dentro del aspecto cronológico, estas historias responden a tiempos diferentes. Por lo tanto, para volver a concluir, simplemente haciendo como un resumen para volver a entrar en nuestros capítulos que vienen ya como, algunos autores lo llaman como un apéndice, ¿verdad? Un apéndice que encontramos aquí del capítulo 17 hasta el 21. Bueno, hay algunos que lo presentan así. Otros autores directamente dicen que no. Aquí es simplemente lo que estamos diciendo nosotros en este momento. Que primero tenemos la posesión de la tierra, muy bien, con Josué. Estamos entrando y está queriéndonos llevar hacia la monarquía, es decir, está queriéndonos, entre comillas, convencernos y decirnos que necesitamos de un tendotá, necesitamos de un estilo de gobierno. ¿Y cuál va a ser ese estilo de gobierno que te va a proponer? O sea, aquí está el movimiento monárquico. Porque recuerden que estaba también el movimiento antimonárquico, es decir, aquellos que prefieren quedarse de la forma como estaba en las tribus, etc. Otros que comienzan y dicen, no, aquí nosotros tenemos que ya organizarnos, a veñandeña muy mala, ñandene talleva, ya huele comana, a peara puerían de ya jatas ñamba, potas ñanderi, aitas ya pota lleva. Nuestra nación, ¿verdad? Tiene que ser esa nación única. Bueno, por lo tanto, resumiendo, en el libro de los jueces encontramos dos tipos de oficios y atribuciones que identifican a ciertos personajes. Los salvadores, o mejor, liberadores, salvadores o liberadores. Y luego los jueces, o funcionarios propiamente hablando. Y hay algunos personajes que son ambas cosas a la vez o sucesivamente. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a poner algunos nombrecitos para que podamos entendernos. Los que son presentados como líderes liberadores. ¿Se acuerda? O lleva o libera la gente. Sangar, Ehud y Gedeón. Sangar, Ehud y Gedeón. Estas tres historias son lindas, son magníficas. Ehud contra Eglón, Gedeón, que sabemos, Gedeón también 4 capítulos luego. Y después incluso viene la continuación del capítulo 9 con su hijo Abimelech, mi padre es rey, en fin. Se dan cuenta que ya hay como una cierta tendencia a dirigirnos y a mostrarnos. Bueno, estos son liberadores. Sangar también. Luego, los liberadores por una parte y que juzgan también al pueblo, es decir, gobiernan, manejan. Por ejemplo, tenemos Jair, Ibzán, Elón, Abdón y Débora. A estos personajes se les presentan por una parte como liberadores y también como jueces. Y luego lo último, que serían solamente aquellos que se presentan como jueces. Otniel, que viene a juzgar, ¿verdad? Jefté, también como alguien que juzga. Sansón, al mismo tiempo, jueces. Y luego Tola. Bueno, esta entonces es la parte resumida, lo que encontramos con tipos de oficios o atribuciones que les identifican. Tipos de oficios o acciones que les identifican a estos jueces. Queridos amigos, y así nos vamos despidiendo por el día de hoy con nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento, reflexionando sobre este libro tan interesante, el libro de los jueces. Volveremos mañana y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.